El Ancasti Podcast. Hay una frase muy recurrida de Antonio Gramsci, intelectual italiano, del primer tercio del siglo XX, que fue detenido, estuvo encarcelado por el fascismo, que es muy recurrida en Argentina, ¿no? La recurrencia con que se usa esta frase es indicio, bueno, de las sucesivas crisis que azotan al país, de la inestabilidad que tiene el país. Y Gramsci describía la crisis como el momento en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En ese interregno, decía él, aparecen los monstruos. Para muchos, el monstruo de esta época es el presidente Javier Milei, el agente de ese tránsito entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Bueno, en la media sanción de la ley de bases o la ley base de Milei en la Cámara de Diputados, aparecieron algunos indicios de cómo podría ser eso que no termina de nacer, que podríamos denominar el orden libertario, que no es solamente la presidencia de Milei o la figura de Milei, sino cómo se acomoda o se reacomoda ese ecosistema alrededor de ese liderazgo en función de reemplazar a lo que está muriendo, siguiendo el esquema este de Gramsci. Y acá vemos qué es lo que no termina de morir primero. Esa vieja grieta, la vieja fractura que lideraron Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Esa fractura que se expresaba en el kirchnerismo, antikirchnerismo, o macrismo, antimacrismo, o kirchnerismo-macrismo, para ser más simple. Es como que eso no termina de morirse, sigue ahí, hay algo todavía latiendo, y eventualmente podría resurgir. En el trayecto final, digamos, de las tratativas por la ley base, reapareció Cristina Kirchner en un acto en Quilmes con una fuerte crítica a la gestión libertaria y marcando una orientación, que era la oposición a este programa que se expresaba ahí, en esa ley. Bueno, esto ha fracasado. Esa referencia que dio Cristina Kirchner no pudo imponerse en la Cámara de Diputados por la indisciplina de algunos actores que venían conformando su espacio. Esos actores fundamentalmente están en los gobernadores de las provincias, con una metodología de voto de los diputados nacionales que responden a esos oficialismos o esos peronismos locales, bastante particular. Por ejemplo, los diputados de Catamarca votaron en contra en general, los 4 diputados oficialistas de Catamarca votaron en contra en general de la ley base, pero en particular se pronunciaron a favor del régimen de incentivo a las grandes inversiones y de la reversión del impuesto a las ganancias, alineándose, digamos, con el mandato del gobierno provincial en este sentido. Votación particular, digo, porque hubo votos afirmativos y hubo abstenciones en estos 2 puntos. No rechazo, sino abstenciones. Digamos, es una derrota de Cristina Kirchner que marca lo que sería un eclipse de su liderazgo dentro del peronismo y la aceleración de un reordenamiento de esa tropa que ella vino dirigiendo. No deja de ser de todas maneras una figura muy importante, Cristina Kirchner, dentro del ecosistema peronista. Menos evidentemente está la declinación del liderazgo del otro polo de esa fractura, del expresidente Mauricio Macri, que ha recuperado la presidencia del PRO, pero ya hay señales de insubordinación, de indisciplina, de desmarque, de relajamiento de lo que serían sus tropas, o sea, sus elementos para jugar en el escenario institucional. Esto es menos ostensible que en el caso de Cristina Kirchner, porque Macri adhiere, al menos en lo formal, al liderazgo de Milei y al programa de Milei.
Sin embargo, ¿qué ocurre? La libertad avanza, se apresta a extenderse como partido político a todo el territorio nacional y se come el electorado que era de Macri. Macri, recordemos, con Patricia Bullrich, inmediatamente después de la primera vuelta, cuando se define quiénes van a ser los competidores definitivos por la presidencia, Javier Milei y Sergio Massa por el peronismo, o sea, queda afuera Patricia Bullrich, van los dos y sellan un acuerdo con Milei. En ese acto es un pacto inconsulto con Juntos por el Cambio, que era la herramienta electoral del macrismo y que lo conformaban el radicalismo y la coalición cívica. Y dinamita Macri ese instrumento. Se destruye Juntos por el Cambio y avanza él solo con Patricia Bullrich. Después se van sumando otros actores del PRO. Y todos esos componentes de lo que era Juntos por el Cambio empiezan a reacomodarse. Esto es notorio en el radicalismo, donde hay sectores de fuerte oposición a Milei y otros que son más amigables con Milei. La coalición cívica está definitivamente en contra del líder libertario. Y Macri se ve acechado por el crecimiento de la influencia, de la incidencia del presidente Javier Milei sobre el tablero electoral. Entonces vemos hay una declinación, un eclipse de los dos liderazgos cada vez más marcado, tal vez acelerado en el contexto de estos 5 meses que lleva Javier Milei en la presidencia. Todavía falta ver qué va a pasar en la etapa del Senado, donde se tiene que tratar también la ley base, si se la sanciona, si se la rechaza, si se le introducen modificaciones. Por lo pronto apareció alguna disidencia en el esquema catamarqueño, donde la senadora nacional Lucía Corpachi marcó distancia con el gobernador Jalil y dijo que ella no está de acuerdo con la ley en general y particularmente con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que fue respaldado por los gobernadores de las provincias mineras, particularmente Jalil en Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta y Carlos Sadir de Jujuy, que conforman la Mesa del Litio Nacional, y también por el gobierno de San Juan, que está interesado en las inversiones que podrían venir bajo este régimen para fomentar la minería. Bueno, Lucía Corpachi ha marcado una distancia y vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Por lo pronto, en el contexto general, aparte de este eclipse de los liderazgos de Cristina y Mauricio Macri, de su rol de referentes, orientadores de la dinámica política, también hay una atenuación de lo que ha sido hasta el momento la conducta de la Libertad Avanza. La retórica agresiva, muy iracunda del presidente Javier Milei, intransigente, contrasta con las negociaciones que se llevaron a cabo para que la ley de base pudiera salir. Negociaciones que implicaron concesiones para construir los consensos en torno a la norma, que ha pasado de los 600 y pico de capítulos que tenían allá en diciembre, cuando se la presentó, esos 600 y pico de capítulos pergeñados por el asesor Federico Sturzenegger, mochada en febrero, donde terminó retirando la Milei porque se la aprobó en general, pero no pudo pasar el tratamiento en particular, y quedó reducida a poco más de 200 artículos en esta instancia donde recibe media sanción de la Cámara de Diputados. Va tomando forma el orden libertario bajo la presidencia de Milei, con actores que empiezan a asomarse nuevos, agrupaciones distintas, como son los gobernadores que se agrupan por regiones y por intereses concretos, como en este caso del litio, o de los intendentes ajenos al conurbano, como fueron los que se presentaron el mismo día que se trataba la ley base en diputados, se reunieron ahí en Rosario, de que forma parte el intendente de la capital, Gustavo Sadi, con partidos políticos que están agitados por la discusión y por el posicionamiento que deben tomar frente a la gestión Milei,
por nuevas tensiones, nuevas alianzas que pueden ser permanentes o coyunturales, por posicionamiento fluctuante, como si se fueran reacomodando las capas tectónicas de un gran terremoto que se produjo en las elecciones de noviembre del año pasado. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.